Por eso las personas que quieran tener esa ventaja competitiva, por decirlo de alguna manera, tener esa información adicional sobre su vida y que tomen las decisiones, que sepan ejecutar los planes necesarios para cumplir los objetivos, que se sientan de una manera mucho más relajada, más tranquilos, más fluidos, con problemas, por Ujú. supuesto, ¿no? Que puedan vivir diferente a como han venido viviendo en este momento si no están satisfechos con su vida, pues es muy importante que hagan y que accedan a esta De cierto modo, información. estoy muy emocionada por este episodio porque hay mucha conexión entre el inconsciente y la astrología. Que la manera para obtener objetivos en nuestra vida, cumplir con los objetivos en nuestra vida, está determinado por la manera como nos conectamos con el inconsciente, la mente inconsciente. Entonces se vuelve fundamental la astrología, porque la astrología se mete con el lenguaje del inconsciente. La astrología te cuenta una historia, te permite identificarte con una historia, con un mito en particular, y ese es el lenguaje del inconsciente. Y algo muy importante es lo que tenemos predeterminado, que es lo que precisamente estudia la astrología. Que si tenemos un programa determinado para esta vida, por ejemplo, tener muchos planetas en fuego, significa un tipo de personalidad que tiende a facilitársele la innovación, la iniciativa, el emprendimiento, la osadía, el coraje, pero a su vez se encuentra con una serie de programas familiares que limitan ese potencial, el desarrollo de ese potencial. Tengo todo el potencial para ser un emprendedor, un empresario, un innovador, un pionero en diferentes escenarios, y quizás no lo fui porque las creencias limitantes no lo permitieron o por no haber trabajado suficientemente bien para eliminar esas creencias limitantes. Tener una forma de eliminar las creencias y un cuándo aprovechar las circunstancias y las oportunidades que se nos presenta. Eso nos da la astrología. Hola, bienvenidos a Astrósofos, un episodio más donde vamos a conversar con Zulet Ramírez sobre temas súper interesantes relacionados con la astrología y la mente. Entender la astrología como una manera de vivir mejor y además saber cómo programamos nuestra mente para sacar los mejores recursos, creo que es una súper buena idea, sobre todo para enfrentar situaciones difíciles que algunos pudieran estar atravesando. Y los que están bien también, pues para estar aún mejor. Entonces, bienvenida, Zulet, es un gusto estar contigo para que conversemos nuevamente sobre esos temas tan interesantes. Sí, Juan, gracias por la invitación y de cierto modo estoy muy emocionada por este episodio porque hay mucha conexión entre el inconsciente y la astrología y me encantaría que nos expliques esto, es decir, hemos hablado muchas veces de la conciencia, del subconsciente, pero ¿cómo esto se puede conectar con la astrología? Súper buena pregunta porque entendemos desde el comienzo, si partimos de la base, que la manera para obtener objetivos en nuestra vida, cumplir con los objetivos en nuestra vida, está determinado por la manera como nos conectamos con el inconsciente, la mente inconsciente. Entonces se vuelve fundamental la astrología. ¿Por qué? Porque la astrología se mete con el lenguaje del inconsciente. La astrología no te habla de planetas, de solamente de conjunciones, de cuadraturas. La astrología te cuenta una historia, te permite identificarte con una historia, con un mito en particular, y ese es el lenguaje del inconsciente. Repasemos un poco. Hay dos mentes que están activas en nuestro día a día para todas las personas. La mente consciente, que es eso que nos damos cuenta que hacemos, lo que hacemos racionalmente, el propósito que nos ponemos en un momento determinado, y la mente inconsciente o subconsciente, y es todo lo que hacemos y no nos damos cuenta. Es esa parte de mi mente que hace cosas de las cuales no me doy cuenta. Ahí están grabados programas, creencias limitantes o creencias impulsoras, y esas creencias a su vez se dividen en dos: las creencias adquiridas por el entorno, por la Ujú. sociedad, por la cultura, el colegio, el país donde nacimos, bueno, lo que hemos vivido de una u otra forma nos ha venido programando. Y algo muy importante es lo que tenemos predeterminado, que es lo que precisamente estudia la astrología. Entender, por ejemplo, y ahora te hago unas preguntas
sobre ese tema de las creencias y cómo nos reprogramamos y cómo lo podemos alinear con el plan de vida de la astrología. Pero entender que si tenemos un programa determinado para esta vida, por ejemplo, tener muchos planetas en fuego. ¿Qué Ujú. significa tener muchos planetas en fuego? Significa un tipo de personalidad que tiende a facilitársele la innovación, la iniciativa, el emprendimiento, la osadía, el coraje. ¿Cuáles son los planetas o los signos de fuego? Aries, Leo y Sagitario. Entonces, digamos, por ejemplo, alguien viene con esa predeterminación a la vida, pero a su vez se encuentra con una serie de programas familiares que limitan ese potencial, el desarrollo de ese potencial. Por ejemplo, una familia donde son más tímidos, más introvertidos, donde sus programas internos están pensados más a mantener las cosas tranquilas, calmadas. Entonces, ahí es donde resuena mucho porque dice uno, tengo todo el potencial para ser un emprendedor, un empresario, un innovador, un pionero en diferentes escenarios y quizás no lo fui porque las creencias limitantes no lo permitieron o por no haber trabajado suficientemente bien con la metodología, con la técnica, como tú lo manejas, para eliminar esas creencias limitantes. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo sientes esa mezcla entre tener una forma de eliminar las creencias y un cuándo aprovechar las circunstancias y las oportunidades que se nos presenta? Eso nos da la astrología. Sí, y me parece grandioso, porque sí vemos eh, diariamente muchos casos en donde está eso, es decir, la persona está cumpliendo de acuerdo al deber ser, de acuerdo a sus creencias, según lo que piensa que es correcto, que, que está haciendo, pero muchas veces, como tú dices, hay un fuego en esa carta y eso los lleva, como me has explicado en muchas ocasiones, ese vacío, es decir, como no siento que estoy haciendo lo que vine a hacer. Entonces, poder tener esas dos, es decir, esa herramienta, tener esa vía que te dice, es decir, estas son tus habilidades, están allí desde el momento que naciste, pero por condiciones del sistema familiar, por creencias, por verdades, por el deber ser, que también están condicionadas a su vez por sus ancestros, y poder descubrir para qué eres bueno y que la astrología nos brinde eso, siento que es extraordinario. ¿Qué más nos puede brindar la astrología en ese camino y en ese conocernos, en ese camino de propósito y sobre todo en ese desarrollo de talento? ¿Qué otras cosas podemos ver en la carta, Juan? Podemos poner como otros ejemplos para que dejarlo mucho más claro y que cada uno de los que nos está oyendo dice, bueno, ¿cómo será mi configuración? ¿Cuál será mi circunstancia? Es que tengo predeterminado de la carta, cuáles son mis signos, los elementos más importantes, número uno, y número dos, cuáles son las creencias que he venido desarrollando, se me han venido instalando, si están a favor o en contra de eso. Por ejemplo, signos de tierra, Ujú. Tauro, Virgo y Capricornio. Tener varios elementos en esos signos, buena disposición, buenos aspectos en esos signos, habrá que entender un poco más lo que significa astrológicamente eso, da una predeterminación a ejecutar, a ser bueno para ir al grano, para encontrar las secuencias y los pasos necesarios para lograr el resultado. Entonces te da un potencial, una mente, pensémoslo, muy ordenada, muy estructurada, muy práctica para llegar al resultado. Digamos que ahí está el potencial. Pero pensemos también que nace en una familia, viene en un entorno donde las creencias no conjugan con ese potencial. Entonces, unas creencias donde, y ahí te pido que me ayudes como con ejemplos de tipos de creencias, donde hay que ser más libre, las ideas no se pueden encasillar, no siempre hay que planificar todo, es importante dejar fluir las cosas, y no son creencias en sí mismas negativas o malas. Lo que digo es que no necesariamente se alinea ese potencial tierra de ejecución con lo que la cultura y la sociedad nos podría haber programado, o en ese ejemplo la persona que le podría haber programado. Entonces ahí es donde tenemos que hacer algo y es conocer la carta y conocer Ujú. las creencias para identificar si está alineado o ¿O no. no? Exacto. Y en los casos, por ejemplo, de los signos de aire. Signos de aire se representan por
Géminis, Libra y Acuario, que digamos que es como el opuesto a lo anterior. Aquí lo importante es las ideas, la fluidez de pensar diferente a como siempre se ha venido pensando, a preguntarse cosas que nadie más había preguntado. Entonces Es- el aire es muy mental. El potencial al tener diferentes planetas, aspectos, circunstancias astrológicas que favorecen esa vocación, ese potencial, podría haberse minado a la hora de tener creencias más de ejecutar, que lo importante no son las palabras, sino las acciones, que todo el tiempo hay que estar haciendo algo, no importa qué, sino algo habrá que estar haciendo. Ujú. Entonces, si es conveniente o es bueno tener esa creencia, pero desde el enfoque que lo estamos analizando, podría generar una Es decir, distorsión. podríamos estar hablando de alguien que creció en una familia, de repente que tenga ese elemento aire bastante marcado y que haya crecido en una familia en donde el deber ser es así, es decir, eso tiene que hacerse así y no pregunte por qué, porque siempre se ha hecho así de una u otra forma, pero no preguntes por qué, se hace así y punto, de repente con padres muy impositivos que vienen con un sistema estructurado dentro del deber ser de la sociedad, por ejemplo. Puede ser una Exacto. gran limitante en el talento de esa persona. Total, seguir a la autoridad porque la autoridad siempre tiene razón. Como Ujú. creencia, ¿no? Digamos, es verdad hasta cierto punto, pero se empieza a distorsionar porque no necesariamente la autoridad en todos los casos va a tener razón. Y No es lo de hecho es mismo. una de las programaciones que limita también un montón, es el miedo a la autoridad y se ve en esos estudios con personas que tienen esas cartas con bastante aire. Exactamente, mira un ejemplo que creo que es súper interesante y vamos a relacionar la programación mental de la infancia con el potencial que tiene la astrología e identificar cuál es nuestra propia vocación según la astrología. Entonces, Ujú. imagínate un niño entre 0 y 7 años, digamos, en la infancia, están en la casa, en la familia, y el papá o la mamá le dice al niño que no puede estar ahí porque esas son conversaciones de grandes. Ve a Ujú. jugar porque acá estamos los Los grandes, adultos. los adultos. Y no es porque sea una conversación realmente de adultos, sino porque los niños deben estar en otro lugar y los adultos estamos acá. Bueno, el mundo inconsciente, subconsciente, lo toma de una forma literal. Se genera un programa. Es muy probable que se genere solo con esa frase un programa. Claro, hay que entender otros factores para que sí se pueda configurar como programa para el resto de la vida. Pero pensemos que así es. Bueno, este niño cuando tiene 45 años, está en una presentación en su empresa, está exponiendo un tema, va súper bien en su exposición, pero en un momento determinado se le cae la presentación. Es decir, se traba, ya no sabe qué decir, queda en blanco, le tiembla la voz, empieza a sudar y le preguntan y le dicen, pero iba súper bien, ¿qué pasó? Él contesta, él dice, no sé, honestamente no sé. Ujú. Entró el jefe, entró el pluma blanca, vio una mirada que le hizo recordar en su infancia, algo se activó internamente y pudo haber desarrollado una limitante precisamente por lo que programó muchos años atrás. Exacto. Entonces, entender eso y ver la carta y decir, tiene todo el potencial de exponer, de hablar, el histrionismo, puede tener mucho Géminis, Mercurio muy bien aspectado, es decir, elementos de aire muy bien, o sea, como todo el potencial para poder expresar, exponer, transmitir la información y en un momento determinado no lo logró, no tiene que ver con su vocación realmente, tiene que ver con los programas que se activaron y que le pudieron estar limitando ese desarrollo de la vocación. Entonces, por eso es tan importante trabajar en esas dos vías. Conocer ese talento natural, esa vocación innata, determinada desde antes de nacer, y además desarrollar habilidades y creencias y competencias que estén Alineadas. alineadas, convergiendo hacia lo mismo, ¿no? Que no haya Exacto. incongruencias. Qué maravillosa esa información que la carta nos brinda, me encanta. Y por ejemplo, en los casos de los que tengan de repente más agua dentro de su carta. Entonces el agua, que son los signos de Cáncer, Escorpión y Piscis, tienen la predeterminación a la sensibilidad, las emociones, lo sensorial, entonces lo artístico de alguna manera.
Entonces, imagínate una persona que tiene ese potencial de poder conectar más allá de lo que es estricto, de lo que es predeterminado o racional, y venir al mundo con todo el potencial de ser un gran artista, pero en la casa le dicen, no puede vivir del arte, lo único que existe es aquello que es verificable, las emociones son malas, imagínate, para niños, por ejemplo, que esto es común, los niños no lloran, los que lloran son las niñas. Entonces imagínate este niño que tiene esa conexión emocional, en lugar de dirigirlo hacia ese resultado, es activar las creencias, en este caso limitantes, porque van en contra de su vocación de agua. Entonces, Exacto. fíjate que en todos los casos es encontrar si están a favor o están en contra. Y qué interesante lo que dices, porque imagínate en un caso, por ejemplo, de una persona con mucho elemento agua que ha sido criada por un papá con mucho elemento tierra y por una madre con mucho elemento fuego. ¿Dónde está la emoción? Es decir, es una censura, pero uno no es consciente de esta información sino hasta que entiendes esa carta, ese estudio de carta, que es un, como me has explicado también que es una parte, el estudio de lo que es la carta natal, pero también está el estudio de cada momento, que es la transitada. Exactamente, hay que hacer una doble visión. Uno es con qué nacimos, cuál fue el momento exacto con el que nacimos, qué estaba predeterminado y entender y decodificar ese proceso. ¿Por qué es cierto? ¿Por qué nos da información? Porque la astrología estudia los sistemas, o sea, habla de los sistemas, habla de la psicología de el contexto que vamos a vivir. No es tanto, y a veces se entiende como identificar el futuro, lo que le va a pasar en el futuro, como que veo un evento en particular en el futuro. Y no, si nosotros lo entendemos como sistemas, es identificar que todo lo que empieza tiene un límite de crecimiento, por ejemplo, todo. Un Ujú. proyecto, una iniciativa, todo lo que comenzamos va a llegar a su punto máximo de crecimiento. Y cuando llega a ese punto máximo, sí o sí, garantizado, empieza a decrecer. Entonces, ¿qué se hace cuando se entienden los sistemas? Encontrar, anticiparse a ese punto máximo para hacer lo necesario. En eso requerimos la habilidad y las destrezas y las competencias para no dejar que caiga esa curva y volver a hacer algo adicional para seguir creciendo, por ejemplo. Exactamente, qué maravilloso poder contar con esa información de Entonces, vida. exacto, exacto. Imagínate para nuestra vida, o sea, ver la carta natal diciendo cuáles son esos potenciales activos en la vida y ver la transitada y es en qué momento se activa eso, en qué edad se activa ese límite del crecimiento o en qué edad se activa lo que decimos mucho, ¿no? El momento para lanzarse a algo nuevo, cuándo es el Ujú, momento para montar una empresa, para mudarse, para casarse. Obviamente la carta no te va a decir cuándo casarte, o sea, no es porque la carta te diga algo, tú te vas a casar o no, o en una fecha o no. ujú. No, no es así, pero sí identificar los mejores momentos. O sea, el navegante no deja de salir al mar porque haya viento a favor o en contra. El navegante Exactamente. sabe utilizar las velas y va reconociendo cuáles son esos momentos estratégicos para avanzar o detenerse. Entonces, que la astrología no sea un programa que te limite a hacer lo que realmente quieres hacer, tus proyectos, pero sí que te dé la información adecuada para que tomes buenas decisiones. Creo que eso es fundamental. Sí, claro, es una herramienta extraordinaria. Es que es como, es literal. A mí me encanta cuando tú haces la metáfora de la navegación en el mar. Y es literal, es un mapa. Es decir, te va diciendo y el saber aprovecharlo, porque hay momentos en donde un velero tiene que bajar la vela y prender motores, usar gasolina. Hay otros momentos en donde apaga motor para ahorrar gasolina y saca vela, de cierto modo, hacia cierta forma, hacia cierta dirección, para aprovechar el viento a favor. A veces el viento está en contra y toca, por eso, bajar la vela y prender el motorcito y usar la gasolina, pero es por momentos, es decir, no es toda la travesía que la vas a hacer con motor. Pero me Momentos encanta de... la metáfora porque son dos factores. Es como saber el pronóstico del clima, Ujú, eso te lo da la astrología, y tener un buen bote, tanto un motor con gasolina, con potencia, con caballos de fuerza o con las velas a la altura necesaria, con la configuración necesaria. Entonces, esos dos mundos se conjugan muy bien.
Ten Ujú. un buen proceso de pensamiento, entrena tu mente, ten unas buenas creencias con respecto a los objetivos, pero además ten un mapa y una guía de cuándo es el mejor momento para hacerlo. Ten un plan Exacto. para que eso se ejecute. Entonces, conectar el mundo de la programación mental, de reprogramar nuestros recursos, nuestras creencias hacia lo positivo, obviamente, hacia el objetivo, y saber ese mapa de navegación en tu vida y en los momentos clave de tu vida, creo que es fundamental. Por eso las personas que quieran tener esa ventaja competitiva, por decirlo de alguna manera, tener esa información adicional sobre su vida y que tomen las decisiones, que sepan ejecutar los planes necesarios para cumplir los objetivos, que se sientan de una manera mucho más relajada, más tranquilos, más fluidos, con problemas, por Ujú. supuesto, ¿no? Que puedan vivir diferente a como han venido viviendo en este momento si no están satisfechos con su vida, pues es muy importante que hagan y que accedan a esta información, que sepan cuál es su configuración, su carta natal, que se hagan una lectura de carta natal. En Astrósofos encuentran la información, ustedes siguen la cuenta en YouTube de Astrósofos, en Instagram, y ahí van a saber cómo hacerlo. Pero además que puedan reconfigurar sus programas internos y tener afilada la mente para esos objetivos, que perfectamente lo pueden hacer contigo, con tus sesiones, con tus audios, que eres experta en ese manejo de eliminar las creencias limitantes y afilar muy bien la mente para los proyectos que tengan sobre Para todo. direccionarlos. Es así, y definitivamente como sí. O sea, tener esa información es una herramienta extraordinaria dentro de esa cajita de herramientas de vida que necesitamos para nosotros alcanzar lo que deseamos. Y sí, definitivamente esa decodificación de carta, tanto la natal como la transitada, es una herramienta de esas de como las de MacGyver, que sirve para La todo. navaja de Sí, es multiuso, es impresionante, es súper funcional y realmente práctico. Y a las personas que se hacen, es decir, tienen una habilidad, es decir, tienen una información que les da un paso adelante con respecto al que no la tiene. exactamente. Y como empezamos a hablar la importancia de ese mundo inconsciente, subconsciente, y a veces no queda tan claro cómo nos conectamos y cómo nos comunicamos con esa parte. ¿Por qué es importante comunicarse? Porque es el 95% de las reacciones que tenemos frente al mundo. Ahí están Exactamente. guardados las creencias limitantes, los miedos, las fortalezas. O sea, lo que logramos en la vida en gran medida está determinado por esa conexión con el mundo inconsciente. ¿Qué hace la astrología? La astrología tiene un método, una manera de contar la historia, de codificar tu propia historia y contártela. Eso lo hacemos cuando hacemos una carta natal, cuando te leemos la carta natal, para que tú identifiques cuál es tu mito, para que tú identifiques tu guión en la vida. Vas a poder saber, con razón he tenido estos villanos en mi vida, con razón he tenido estos benefactores, cuál es el tipo de problema que se ha repetido constantemente. Así cambia el escenario, no es lo mismo en el colegio, en la universidad, en el trabajo, pero tú ves la carta y te habla, te muestra, te dice qué es lo que viniste a aprender. ¿Y cómo te lo Ujú. muestra? Diciendo, ten cuidado porque ese es el tipo de problema que te vas a encontrar. Y eso me Entonces, encanta de la lectura que haces, que y es muy interesante porque le llega a la mente inconsciente. No solamente lo vas a reconocer, no ujú, solamente lo vas a saber, digamos que saberlo está en el mundo consciente. ujú, Conocerlo no basta porque es el mundo consciente. Además de conocerlo, hay que comprenderlo para que el inconsciente, todo ese sistema activador reticular, se alinee de la mejor manera para que sí suceda, para activarlo en el momento en que tenemos que activar esos recursos. Entonces no nos dirigimos al consciente, no es lo mismo que tú veas en un horóscopo, que por supuesto no es lo mismo, que tú leas algo sobre la astrología, a que hagas un análisis de tu propia vida y que se lo lleves a tu propio inconsciente, que le lleves esa información al inconsciente para que haga los ajustes necesarios y te conecte con tus recursos adecuados para que empieces a ver los resultados. Las personas empiezan a ver resultados muy rápido, o sea, tener esa guía desde antes es una súper ventaja y por supuesto se pueden ver los resultados. Hay que trabajar, obviamente, hay que entrenarse, hay que saber analizar la carta, hay que planificar, pero digamos que no es mágico en el sentido de unas goticas mágicas que tú no tienes que hacer nada y ya tu vida cobra sentido.
No, hay que estudiarse, hay que conocerse a sí mismo, hay que conocer los elementos, los planetas, la configuración, hay que saber observar tus propias creencias, oírte hablar a la hora de interpretar un problema, porque ahí está escondido muchas de las creencias aprendidas y que nos dio papá, mamá, el tío, el profesor, la misma sociedad. Entonces, conectar esos dos elementos creo que Sí. es Y clave. conocer tu historia, entenderla. Yo creo que eso, y por experiencia de las personas que conozco, que un montón que se han hecho la carta, su decodificación de carta contigo, que definitivamente tiene un enfoque muy distinto, ese vacío que sienten es como, "Ah, ya entendí, y ahora sé, es decir, dónde voy a poner mi esfuerzo para adquirir esa herramienta, para adquirir habilidades, pero partiendo de un punto que les da una base fuerte, les da una base de entendimiento de su historia, porque es como tú dices, es decir, leer un horóscopo en el periódico es una lectura, una energía disponible colectiva, pero que no tiene nada que ver con tu historia. Entonces, no Claro, aplica. y disponible para quién. Es que me resuena mucho esa frase de energía disponible y es energía disponible, de qué manera y para quién y para hacer qué. Exactamente, Entonces, en ese sentido, todo el tiempo hay energía disponible para muchas cosas. Entonces, sí es verdad cuando decimos energía disponible, pero más allá de la energía disponible es y la manera de disponer de esa energía. Entonces, exacto. implica un trabajo personal para Sí, un hacerlo. trabajo de conciencia. Un trabajo de conciencia, que no confundir conciencia con consciente. Ujú. Es parecido, pero el Pero no es lo consciente mismo. es lo que nos damos cuenta, lo que dirigimos, los planes. El inconsciente o el subconsciente es todo ese sistema que está oculto. Oculto no hay que tenerle miedo al oculto, sino que está por debajo de la conciencia porque está trabajando todo el tiempo de una manera automatizada. Y el ser consciente, el crecer en conciencia, es darse cuenta de los dos. Exactamente. Ampliar la conciencia es saber que existe y que lo puedes utilizar para tu propia Me vida. encanta, me encanta esa explicación porque es cierto, es decir, la conciencia a veces es que no, sí, yo soy consciente. La conciencia tiene que ver más con esa coherencia entre el subconsciente o la atención, ¿no? Estar atentos de qué es lo que hay en cada una de, es decir, en el subconsciente y en el consciente de cada ser. Exacto, estar atento a qué fuerza hay en ti o en mí o en la persona que está a favor o en contra del propio objetivo. ¿Qué Y fuerza revisar tu hay? historia. Y obviamente conectarlo con la propia historia y el Que propio no mito. es la Lo estudiamos misma. en la astrología con los mitos. Por eso decimos que es astrosofía, porque es astrología, mitología, conocer un poco de la psicología de los personajes, de uno mismo. Vemos que va más allá de la lectura de los planetas, las conjunciones, la elíptica, y es identificar un mapa, una guía y un trabajo personal que eh, sirve realmente para vivir de una manera distinta, de una manera diferente. Exactamente, me encanta de verdad lo que nos planteas y siento que es muy, muy certero. Me gustaría que habláramos más adelante en otro podcast de lo que hablamos un poco de los elementos de los padres versus los hijos. Súper interesante el tema, sí. Te propongo que hagamos algo, cerremos con unas ideas para las personas que nos están oyendo, que puedan estar preguntándose como, ¿y qué me puedo llevar yo al oír este podcast, al verlos? Está interesante, pero ¿qué me puedo llevar de forma práctica? Dejemos una tarea sencilla para identificar. Entonces, lo primero es, cuando tú lees tu carta, lo puedes bajar, hay programas donde te dan información de la carta natal. No te describe mucho, pero sí puedes hacer la siguiente tarea. Vas a identificar cuántos planetas tienes en los diferentes signos. Entonces, los de tierra, los de agua, los de aire, los de fuego. Y para cada signo vamos a determinar algunas ideas, algunas premisas. Entonces, fuego tendrá que ver con iniciativa, acción, emprendimiento. Ahora, por otro lado, y ya hago el resumen de los tres que faltan, revisa qué significado le das a esas palabras. Para ti, para tu familia, en tu entorno de vida, en tu historia de vida, ¿qué ha significado el emprender, el lanzarte primero, el ser pionero? ¿Qué viene a tu cabeza? ¿Qué respuesta viene a tu cabeza sobre eso? Entonces, fíjate que estamos haciendo dos. El elemento con las premisas que Perfecto. aprendimos en la infancia generalmente. Los de tierra, recuerda esas palabras.
ejecución, procedimiento, acción, ir al grano, ser concreto, hacer que pasen las cosas. Ahora, piensa en ti, en tu familia y en tu entorno, ¿qué significado le dan a eso? A accionar, a que lo importante es hacer, a que el que no hace no está haciendo nada con su vida, necesita hacer cosas, porque eso te va a ayudar a saber si sí está alineado o no un elemento con el otro. El agua, relacionemos el agua con la emoción, el sentimiento, la sensibilidad, el arte, la conexión más allá de la palabra. Y ahora piensa qué significado le das a eso, a entender la empatía de conectar con otro ser humano. Eso es fortaleza, es debilidad, la capacidad de entender a alguien sin que te explique. ¿Eso qué significa? Es algo raro que si uno no lo habla, entonces no tiene por qué saberlo. La intuición, ¿qué significa para ti la intuición? Porque si sí está alineado, súper bien, pero puede ser que haya una contradicción entre esa potencial, esa vocación y las creencias. Y por Exacto. último, hablemos y tomen nota de las palabras importantes de aire. Creo que no lo mencioné, los signos de agua son Piscis, Cáncer y Escorpión. O Escorpión. sea, identifica los planetas que tengas en esos signos. Y por último, los de aire, están representados por Géminis, Libra y Acuario. Cuantifica cuántos planetas tienes en cada uno de estos signos y eso te va a determinar si ese es el elemento más importante. Asociemos las ideas del aire. Ideas, comunicación, expresión, expansión, pensar en grande, lo más abstracto. Y piensa, determina, identifica qué te viene a la cabeza, qué te viene a la mente cuando oyes estas palabras. Que si está en el aire, todos son pajaritos en el aire, y si no tiene como una ejecución es perder el tiempo, que las palabras se las lleva el viento, pero que lo importante es la acción. ¿Qué representa para ti el hecho de tener ideas? Y las ideas suenan muy bonitas, pero si no se ejecutan, siguen siendo solo ideas. Entonces, hacer este trabajo, esta tarea que no te lleva más de 5 minutos, te va a dar un diagnóstico sobre qué nivel de congruencia estás teniendo entre el potencial que te da la carta con las creencias, en este caso podrían ser limitantes o que te estuvieran limitando a desarrollar ese potencial. Y lo haces así en 3 minutos, puedes identificar eso. Me encanta ese ejercicio, está buenísimo. Y de verdad, como tú dices, no toma mucho tiempo. Eso es un primer paso al Y que ya lo pueden autoconocimiento. poner, o sea, ya tienen cosas para hacer, para conocerse a sí mismos y poder empezar a direccionar mucho de la propia vida. Esto es importante. Me encanta, Juan. De verdad que es súper, toda esta información que nos has compartido está genial. Pues muy pendientes para seguir lo que conversamos en estos episodios, porque vamos a desarrollar más temas de astrología, de mente, de creencias, de poder identificar cosas que quizás no son tan sencillas de identificar en el día a día o no nos han enseñado de manera natural, no nos han enseñado típicamente en nuestro crecimiento. Pero que nos Entonces, pues corresponde aprender, buscar. aprender eso Es es por súper eso. importante. Me encantó estar contigo en este episodio y ahora que arrancamos esta versión de video podcast, pues estoy muy contento y muy emocionado y todos muy pendientes para el siguiente episodio. Claro que sí. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio, Juan. Claro que sí. Chao, chao. Chao.